Lo primero que vamos a hacer es ubicar las dos piezas que tenemos que coser con el revés mirando hacia nosotros. Vamos a ubicar los puntos teniendo en cuenta que cada uno de los puntos se van formando como estas especies de V, como vamos viendo, ¿sí? Sobre cada uno de los puntos. Y vamos a pasar nuestra aguja por el centro de esta manera, ¿sí? Siempre por el centro de cada uno de los puntos. Con las dos piezas, con el revés hacia el frente, vamos a unir correlativamente. El primer punto con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero y así sucesivamente. Las ubicamos entonces con el frente enfrentado y vamos a empezar por el lateral. Tenemos que tener en cuenta, como en este caso, que si iniciamos con dos cadenas, hay que identificar bien cuál es la primera y, así como está acá, la primera, y la segunda, que sería esta. Entonces, esta sería la parte superior de nuestro punto. Recordá que estos son los frentes de nuestras piezas. Vamos a pasar la aguja por el centro, ¿sí? De lo que sería la segunda cadena y por el centro del primer punto de la otra pieza. Simplemente pasamos la aguja lanera ya enhebrada, ¿sí? Vamos a dejar una colita larga para después esconder. Y una vez que lo pasamos, traemos la hebra nuevamente hacia nosotros. Vamos a ir hacia el segundo punto, pasamos nuevamente por el centro, ¿sí? No por este, sino por esta parte de acá. Y atravesamos la hebra completa, ¿sí? Por la mitad del punto del otro lado. Vamos a tirar sin tirar demasiado para que no frunza. Nuevamente traemos la hebra hacia nosotros y volvemos a pasar al siguiente punto. Ya sería el tercer punto de cada parte. Nuevamente tiramos la hebra, que quede ajustado pero que no frunza, eso es muy importante. Y de esta forma simplemente continuamos uniendo punto por punto. Vamos a continuar así, uniendo cada uno de los puntos, siempre teniendo en cuenta que si pasamos la aguja por el cuarto punto de un lado, tenemos que pasar del cuarto punto del otro. Siempre teniendo en cuenta que no frunza el tejido, ¿sí? Que quede ajustado pero no fruncido, para no deformar las piezas a coser. Continuamos así hasta el final de cada una de las partes. Cuando llegamos al final, nuevamente hay que tener en cuenta que si tiene dos cadenas de inicio, siempre pasar no por la primera, sino por la segunda cadena que hicimos para subir. De esta forma concluimos nuestra costura. Así se va a ver desde el lado interior. Vamos a ver como una pequeña tirita de este lado, que es la mitad del punto, más la mitad del punto del otro lado. Van a quedar como dos rayas así y las costuras en el medio. Del lado del frente se va a ver así, por supuesto no se va a ver la costura porque va a estar con un hilo a tono.
Luego solo resta con las hebras que dejamos en cada uno de los extremos anudarlas. Una forma, por ejemplo, si tenemos esta colita, podríamos simplemente hacer un nudo y luego esconderlos. Es importante que este nudo no ajuste demasiado. El primer nudo lo haríamos un poco más holgado y el segundo recién apretamos para que no se frunza la costura. Luego resta esconder estas dos colitas. Cuando lo unimos con el hilado a tono, podemos ver que la costura queda prácticamente invisible desde el lado del frente. En el lado del revés vamos a ver que se forma esta especie de surco, como les decía antes, donde queda medio punto de cada lado y ahí se ve la costura.